Examen del 2014 del ejercicio de ciclos. Tiene una redacción en donde empieza con un sistema termodinámico, se almacena un gas diatómico. El cual se encuentra inicialmente, entonces colocamos nuestra tabla de valores de propiedades termodinámicas. Inicialmente a unos 15 bar y a un volumen de 0.2454 metros cúbicos, coma. El gas se somete a una serie de procesos hasta formar un ciclo, coma. Mediante un proceso adiabático, quiere decir que ya va a cambiar de propiedades, el gas alcanza una presión de 35 bar y una temperatura de 700 Kelvin, coma. Posteriormente, quiere decir que ya va a cambiar de propiedad, mediante un proceso isobárico, ya estamos hablando de un estado 3, llega hasta una temperatura de 600 Kelvin, coma, para que finalmente, mediante otro proceso, regrese a sus condiciones iniciales. Entonces, colocamos nuestras unidades y generalmente pues ocupamos los kilomoles. ¿Qué es lo que está sucediendo de acuerdo a la redacción? Bueno, de 1 a 2 nos dice que el gas se somete a una serie de procesos mediante un proceso isobárico, mediante un proceso adiabático. Entonces, en el primero, el proceso es adiabático. Quiere decir que el grado de politropía corresponde al coeficiente adiabático. Después tenemos de 2 hacia 3. Nos dice que posteriormente, mediante un proceso isobárico, aquí sí la presión es constante, se trata de un proceso isobárico, llega a la temperatura de 600 para que finalmente, por medio de otro proceso, regrese a sus condiciones iniciales. No sabemos qué proceso es, por lo tanto, debo de determinar el grado de politropía. Estos son los datos que nosotros tenemos. Recordando que para poderlo resolver lo puedo hacer por medio de la ecuación de gases ideales cuando solo tenga una incógnita por estado, o lo puedo resolver por proceso. Si lo voy a resolver por proceso, el único proceso que me va a ayudar para utilizar esas ecuaciones de proceso son los procesos adiabáticos y los procesos politrópicos. Para este ejercicio, el adiabático es con el comportamiento de 1 hacia 2. Entonces voy a colocar por el proceso de 1 hacia 2, voy a resolverlo por proceso, voy a mis ecuaciones de proceso, este es mi formulario, y si yo quiero saber el comportamiento de 1 hacia 2, tengo que buscar una ecuación en donde la presión venga entre paréntesis y lo que estemos buscando es el volumen. Entonces, aquí puedo identificar que aquí tengo esta ecuación, la presión entre paréntesis y busquemos el volumen. Entonces, voy a escribir la ecuación que me puede servir. Y si estoy hablando de 1 hacia 2, el 1 es la A y el 2 es la B. Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, pues el que yo quiero es el volumen 2, es decir, el volumen B. Voy a despejarlo, esta parte de aquí, de la operación que está multiplicando,
la vamos a colocar dividiendo. Y entonces vamos a tener que el volumen B va a ser igual al volumen A entre el cociente de las presiones entre 1 entre el grado de politropía. ¿Cuál es el grado de politropía? Bueno, pues al inicio me están diciendo que el gas es diatómico. Entonces voy a mi formulario y voy a identificar que para un comportamiento adiabático, gamma, que es mi coeficiente adiabático, que equivale al exponente de politropía, va a depender del tipo de gas. Aquí me dice monoatómico 1,667, diatómico 1,4. Entonces voy a ocupar 1,4 para la sustitución. Y entonces voy a colocar para mi volumen 2 va a ser igual al volumen 1, que son 0,2454, entre la relación de mis presiones. Mis presiones son 35 entre 15 elevado entre 1 entre el grado de politropía, que ya dijimos que el grado de politropía vale 1,4 por el tipo de gas y porque tiene un comportamiento adiabático. Entonces vamos a determinar ese volumen. Y vamos a obtener 0,1339, lo colocamos nuestro resultado en nuestra tabla. Y vamos a notar que para el caso del punto número 2, pues solo vamos a tener ya solo una incógnita en el estado 2. Por lo tanto, para el estado 2 puedo ocupar la ecuación de gases ideales. Y entonces ponemos para el estado 2 por gases ideales puedo determinar el número de moles. Que son los 35 bar por los 0,1339 metros cúbicos entre la R de gases 0,08314 bar metro cúbico kilomol Kelvin y mi temperatura de 700 Kelvin. Hacemos el análisis de unidades, los bares, los metros cúbicos se cancelan y los Kelvin. Entonces vamos a obtener un resultado en kilomol. Y obtenemos 0,080. Y ese es el número de moles que vamos a ocupar. Bien, entonces para el punto número 1, el estado 1, solo me queda una incógnita. Resolvemos por gases ideales. Y colocamos para el estado 1 con gases ideales. Vamos a buscar la temperatura. Entonces, la presión de 15 bar por el volumen, el número de moles y la R de gases.
Se cancelan los bares, los metros cúbicos, los kilomoles y el resultado me va a dar en Kelvin. Y obtenemos una temperatura de 553.4339 Kelvin. Como una sugerencia, pues estamos utilizando estos 4 decimales sin redondear. Vamos al estado 3. Para el estado 3 observamos que de 2 a 3 tiene un comportamiento isobárico. Quiere decir que la presión es constante. En el punto 2 y en el punto 3 siguen siendo 35 bar. Por lo tanto, en el punto número 3 solamente voy a tener una incógnita. Y entonces utilizamos gases ideales. Y colocamos para el estado 3... por gases ideales vamos a determinar el volumen. Y entonces despejamos el volumen. Son nuestros números de moles. La R de gases. La temperatura. Entre el dato de la presión. Cancelamos bar, cancelamos kilomoles, Kelvin y el resultado nos da en metros cúbicos. Y obtenemos un volumen de 0.1140 metros cúbicos. Ya tenemos nuestra tabla de propiedades de estado. Para este caso nos piden en el inciso A nuestra tabla de propiedades de estado. Ya la tenemos. Para el inciso B, el nombre completo de cada uno. Nosotros, para poder dar el nombre completo, sí vamos a necesitar que del proceso de 3 hacia 1 calculemos primero el exponente de politropía para identificar el tipo de estado. Entonces, vamos a anotar aquí en el formulario que para determinar el exponente de politropía es una relación de logaritmos naturales de los procesos, que en este caso es para el proceso únicamente del de 3 a 1. Los demás ya sabemos de qué se trata. Entonces colocamos para el proceso de 3 a 1 para el proceso de 3 a 1 quiere decir que 3 es A y 1 es B. Entonces, con mi formulario y la relación de los logaritmos naturales es el logaritmo de la presión A entre la presión B entre el logaritmo del volumen B entre el volumen A. Entonces vamos a sustituir nuestros valores y sería el logaritmo de la presión A. La presión A corresponde al punto número 3, que son 35. La presión B corresponde al punto número 1, que son 15. Entre el logaritmo de los volúmenes, que es el 0. Para el caso del volumen B, se refiere al punto número 1. Entre el volumen A, que sería el volumen 3. Y obtenemos el exponente de politropía.
y obtenemos el dato de 1.1051. Entonces, vamos a nuestro formulario y observamos que el exponente de politropía 0 para isobárico, 1 isotérmico, infinito isocórico. Si fuera otra vez adiabático, debe de coincidir el valor numérico dependiendo del tipo de gas. Este problema es con un gas diatómico, por lo tanto no vale lo de un adiabático. Por lo tanto, se trata entonces de ver que es un proceso politrópico. Sabiendo entonces que va a ser de 3-1 un proceso politrópico, podemos dar para el inciso B el nombre completo de los procesos. De 1 hacia 2, de 2 hacia 3 y de 3-1. Es por proceso. Ahora, el nombre completo se refiere a nombre y apellido. Los apellidos ya los tenemos. De 1 hacia 2 es adiabático. Por lo tanto, si el proceso es adiabático, para poderlo nombrar, me tengo que fijar en el comportamiento que tiene la presión. De 15 a 35 es mucha presión, entonces sufre una compresión adiabática. Ese sería su nombre completo, compresión adiabática. De 2 a 3 el apellido es isobárico. Entonces voy a mi tabla de propiedades de estado y al ser isobárico me fijo qué pasó con la temperatura. La temperatura era 700, bajó a 600, entonces sufrió un enfriamiento. Enfriamiento es una disminución en la temperatura y se llamaría enfriamiento isobárico. Después tenemos de 3-1. Determinamos que era un proceso politrópico. Si es un proceso politrópico, me puedo fijar en presión o temperatura. No hay ningún problema para fijarnos en eso. De 3-1 tengo 600, disminuye a 553, por lo tanto sufrió un enfriamiento politrópico. O me puedo fijar en el comportamiento de la presión. De 35 disminuye a 15. Tiene menos presión. Entonces también se le puede llamar expansión politrópica. Ese sería el nombre completo de los procesos, lo que nos piden en el inciso B.